Para grabar. Vamos a comenzar, ¿vale? Vamos a comenzar con las ecuaciones de Cauchy-Euler en el caso homogéneo, ¿vale? Una ecuación de Cauchy-Euler en el caso homogéneo de orden superior tiene la siguiente estructura. La voy a apuntar primero. Vale, esta es una ecuación de Euler-Cauchy. Está un poco larga. Vemos aquí que los términos A, en este caso el término A sub n, el término A sub n-1, etcétera, todos estos n términos, A sub 1, bueno, estos términos n más 1 términos por el A sub 0 son coeficientes o son constantes. Muy bien. O sea, son números. Muy bien. Y le pongo todos estos números son números reales o pertenecen al campo de los números reales. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí en esta ecuación? Vemos que hay una x con un exponente correspondiente al grado o al orden de la derivada, en este caso de la y, de la función que estamos evaluando en este sistema. En este caso es y. Muy bien. Aquí vemos que en este término está la x elevado a la n potencia y multiplicando a la enésima derivada de y. Muy bien. Y así, consecuentemente, según el grado de la ecuación. Muy bien. Esta es una ecuación de Cauchy-Euler. Muy bien. ¿Y qué pasa? Para resolver o para dar un método de solución a esta ecuación necesitamos hacer lo siguiente. Tenemos que llamar a la función o a la solución de este sistema, o sea, y, como x elevado, voy a usar la p para denotar el exponente, ¿vale? X elevado a la p. Tenemos que hacer por así decirlo, cambio de variable o definición de la solución. En sí estamos diciendo que la solución de este sistema tiene esta estructura, x elevado a una potencia, p, donde esta p puede ser un número real o un número complejo. Lo denoto como número complejo así porque si recordamos los números reales, pues están dentro de los complejos. Muy bien, solamente es ver qué es p, si es real o un complejo, ¿vale? Muy bien. ¿Qué pasa? Esto siempre va a servir siempre y cuando x sea diferente de 0. O sea, la solución no se va a poder evaluar en el punto 0. ¿Por qué? Porque no va a haber solución alguna, ¿vale? Por el comportamiento exponencial de esto. Muy bien. Por ejemplo, si en un trabajo de condiciones iniciales les piden esto, en la ecuación de Cauchy, la solución evaluada en 0 igual a menos 1 y la velocidad o la derivada de esa solución en el punto 0 igual a 0, pues no están bien definidas estas. ¿Por qué? Porque x aquí tiene que ser diferente de 0, ¿vale? Ahorita veremos un poco más en ámbitos técnicos el por qué x tiene que ser diferente de 0. Muy bien. Lo pongo a un lado.
x tiene que ser diferente de 0. Muy bien, entonces una vez hecho esto, esta definición de la solución, pues tenemos que encontrar las n primeras derivadas que están en la ecuación diferencial. Muy bien, o sea, ya tenemos y, que es x elevado a la p. Después tenemos que encontrar la derivada de eso, que es y, la derivada de y, la primera derivada de y. Y sabemos que esto es p por x elevado a la p menos 1. Muy bien, tenemos que encontrar la segunda derivada de la solución, o de y. Esto es este p multiplicado por p menos 1. Y estos dos términos multiplicando a x elevado a la p menos 2. Muy bien. Así con todos las n primeras derivadas. Tal que la enésima de la n menos 1 derivada de la solución. O sea, esto que puse, este término, va a ser igual a esto va a ser igual a, permíteme, p menos n menos 2 factorial por x a la p menos n menos 2. Muy bien. Finalmente el último término, o sea, la enésima derivada de y, es factorial de p por x elevado a la p menos n. Muy bien, tenemos esto. Aguántame. Aquí me equivoqué. Esto no es así. Esto es p menos 1. ¿Vale? Factorial de p menos 1 multiplicando a x elevado a la p menos n menos 2. Luego la enésima derivada de y será p factorial por x elevado a la p menos n. Muy bien. Esto es en el caso general de cualquier grado de la ecuación. Muy bien. Después ya obtenidas estas n primeras derivadas de la solución con su respectivo cambio, por así decirlo, o definición, pues vamos a reemplazarla en la ecuación. Muy bien. Tendríamos a n multiplicando a x elevado a la n. Vemos aquí que tenemos la enésima derivada de y. Sabemos que la enésima derivada en la nueva definición es p factorial por x elevado a la p menos n, más el siguiente término, que es a n menos 1 por, tenemos aquí, bueno, arriba primero tenemos el x elevado a la n menos 1 por lo que es la n menos 1 derivada de y, que es esta. Tenemos que es p menos 1 factorial por x elevado a la p menos n menos 2. Muy bien. A ver, espérame. Aquí me equivoqué. No es menos 2. Es menos 1.
menos 1. Aquí también menos 1. Vale. Así seguimos con todos los términos que marquen las enésimas derivadas de la ecuación diferencial hasta este término. A sub 1 por x por la primera derivada de y. Vemos que la primera derivada es esta. P por x elevado a la p menos 1. Muy bien. Más el último término de la ecuación. A sub 0 por y. En este caso y sabemos que es x a la p. Muy bien. Todo esto igualado a 0. Y si te das cuenta, cambiamos de una ecuación diferencial a una ecuación que, en la cual intervienen funciones y sus derivadas, pues la cambiamos a una ecuación polinómica. Muy bien. En este caso, como la ecuación diferencial era de enésimo grado, pues su equivalente a una algebraica, o sea, esta, es también de enésimo grado. Perdón, esta de enésimo orden, la de ecuación diferencial, y la polinómica es de enésimo grado. Muy bien. Y podemos simplificar términos. Por ejemplo, este x a la n, si lo multiplicamos por x a la p menos n, nos daría x a la p, ¿verdad? Y tendríamos a sub n factorial de p por x a la p. Seguimos con el siguiente término. Tendríamos a sub n menos 1. Y vemos que este x n menos 1 se puede eliminar. Lo podemos multiplicar con este término. Y nos daría, perdón, aquí es xn más 1. Muy bien. No, aguanta. Aquí es n más 1. Vale. Deja ver, sí. Y lo podemos simplificar con los términos y tendríamos esto. Bueno, primero estoy apuntando el factorial de este término y lo que es esta multiplicación de x elevado a la n menos 1 por x elevado a la p menos n más 1, que es x a la p. Muy bien. Más los diferentes grados que denotamos con las derivaciones hasta el a sub 1. Multiplicamos esta x con la x elevado a la p menos 1 y nos daría x a la p, ¿verdad? Primero apunto el p, la p, está aquí, y lo multiplico por x a la p. Muy bien. Más a sub 0 por x a la p. Entonces ya redujimos esta ecuación. ¿Te das cuenta? Tal que podemos sacar factor común. El factor común es x a la p, ¿verdad? O sea, todos los términos van a tener como factor común x a la p. Muy bien. Y este x a la p va a estar multiplicando a cada uno de los términos que tenía esa x a la p. Muy bien. O sea, a sub n por p factorial más a sub n menos 1 por p menos 1 factorial. Hace un montón de términos hasta a sub 1 por p más a sub 0. ¿Vale? Entonces ya una vez sacado, bueno, todo esto igualado a 0. Entonces, una vez ya sacado el factor en común, pues debemos de ver esta ecuación. Vemos que esto es cierto siempre y cuando, o sea, x a la p por este polinomio es igual a 0. Esto se cumple siempre y cuando el polinomio es 0, ¿verdad?
Así que igualamos este polinomio a 0 y quitamos esto. Bueno, lo hacemos a un lado. Ya no nos va a servir este x a la p, sino que es solamente este polinomio. Muy bien. Es un polinomio. Aquí la variable es p. Muy bien. P. Y todas las a sub n, a sub n menos 1, a sub 1, a sub 0 son, como habíamos dicho, coeficientes, números. Muy bien. Así que tendremos el siguiente resultado. A sub n por p factorial más a sub n menos 1 por p menos 1 factorial más hasta a sub 1 por p, perdón, más a sub 0. Todo esto debe ser 0. Muy bien. Tenemos esta igualdad. En sí, esta ecuación se le conoce como la ecuación indicial. Muy bien. Si te das cuenta, se parece mucho a la ecuación característica, ¿sí? Pero aquí tiene, bueno, el nombre que le encontré fue ecuación indicial. Muy bien. Ecuación indicial. Y esta ecuación la podemos nombrar como Q de P, ¿sí? O más bien, a todo este polinomio lo podemos nombrar Q de P, tal que este polinomio Q de P debe de satisfacer la igualdad a 0. Muy bien, ¿y qué pasa? Tenemos una ecuación de n grado. Muy bien, por lo tanto, para resolverla tenemos que encontrar las raíces de dicha ecuación o de dicho, más que nada, de polinomio indicial. Muy bien, tal es que vamos a obtener n raíces. Muy bien, en este caso. Obviamente, como este es un ejemplo, voy a decir que esas n raíces son las siguientes. P sub 1, P sub 2, así hasta una enésima raíz, P sub n. Muy bien. Todos estos son números, y estos números son las raíces de la ecuación indicial, tales que cumplen con la igualdad. Muy bien. Le voy a poner roots de raíces. ¿Vale? Son las n raíces. Ahora, ¿qué pasa? Aquí hay dos tipos. Bueno, bueno, pasan dos sucesos. Muy bien. Vamos a ver el primero. Una vez ya resuelta la ecuación indicial, o sea, una vez obtenidos las raíces, tenemos lo siguiente. Tenemos que la base de soluciones de la ecuación diferencial es la siguiente. Muy bien. En este primer caso, si todas las raíces son diferentes, o sea, si cualquier raíz p de j es diferente a otra raíz p de i con 1 menor o igual a i como j menor o igual a n, tenemos lo siguiente. Tenemos que la base del sistema es x elevado a la primera raíz, x elevado a la segunda raíz, x elevado a la tercera raíz,
así hasta x elevado a la enésima raíz, p sub n. Muy bien. O sea, lo vuelvo a repetir. Si al encontrar, bueno, si a darle a encontrar, bueno, una vez encontradas las raíces de la ecuación inicial, si vemos que todas las raíces de ese polinomio inicial son diferentes, tenemos que la base de soluciones de la ecuación diferencial se representa por esto. Muy bien, por n funciones, tales que la primera función es x elevado a la primera raíz, a p sub 1, x elevado a la segunda raíz, o sea, p sub 2, hasta una enésima función que es x elevado a la p sub n raíz, muy bien, o a la enésima raíz de, lo vuelvo a repetir, de la ecuación inicial. Muy bien, este es el primer caso. Y por lo tanto, si ya tenemos la base de la ecuación diferencial, ya podemos construir la solución. O sea, y de x va a ser la solución va a ser la combinación lineal de la base, o el span de la base. Muy bien. En este caso va a ser una función, perdón, una constante C1 por la primera función en la base, más otra constante C2 por la segunda función de la base, así, hasta el enésimo término, que va a ser una enésima constante o coeficiente multiplicando la enésima función de la base. Muy bien, este es el primer caso. El primer caso fue para cuando las raíces son diferentes. Muy bien. El segundo caso es este. Si tenemos, bueno, una vez encontradas las raíces de la ecuación inicial, si vemos que varias de ellas se repiten, o sea, por ejemplo, hay que decir que m raíces se repiten. Si vemos que m raíces se repiten, con esa m, número de repeticiones de las raíces a fuerzas menor o igual al número total de raíces, o sea, n, tenemos que dichas raíces se van a ver de la siguiente manera. P sub 1 será igual a P sub 2 igual hasta m raíces. Muy bien. Si te das cuenta aquí m raíces repitieron. P1 es igual a P sub 2 hasta la raíz P sub m. Muy bien. Vemos que tenemos más raíces. P sub m más 1 así hasta la enésima raíz, que es la cota de las n raíces de la ecuación inicial. Muy bien. Tenemos esto. Tenemos que m raíces se repiten. Implica que la base no sea la misma a esta, sino que va a cambiar. Muy bien. Y la base se va a representar de la siguiente manera. La base de soluciones de la ecuación diferencial, obviamente, va a representar de la siguiente manera. X elevado a la primera raíz, P sub 1. Vemos que P sub 1 se repite con otras raíces, m veces. Por lo tanto, la segunda función en la base va a ser igual x elevado a la p sub 2 raíz. Y vemos, pues, p sub 1 y p sub 2, pues es la misma raíz. Pero aquí lo que va a cambiar es que lo vamos a multiplicar por el logaritmo de x. Muy bien. Luego la siguiente raíz, bueno, la siguiente función en la base va a ser x elevado a la tercera raíz de la base. Y otra vez vemos que se vuelve a repetir. Muy bien. Y a este, al repetirse
esta raíz P sub 3 con otras ya contadas, o sea, P sub 1 y P sub 2, pues vamos a cambiarle el grado o vamos a aumentarle el grado al logaritmo, que es logaritmo cuadrado. Muy bien. Y viendo esta misma lógica, llegaríamos hasta la m función, que sería así. X elevado a la raíz P sub m, multiplicando el logaritmo de elevado a la m menos 1 potencia de x. Muy bien. Y luego ya las siguientes raíces que no se repiten, pues van a tener el mismo comportamiento que en una base cuando las raíces no se repiten. Muy bien. En este caso sería x elevado a la raíz P sub m más 1. Así está la enésima raíz. En este caso la enésima función en la base, que es x elevado a la enésima raíz P sub n. Muy bien. Todas estas no se repiten, ¿vale? Estas raíces no se repiten. Desde la m más 1, perdón, desde la m más 1 función hasta la enésima función no se repiten. Las otras sí se repiten y ya di la fórmula para el caso en el que se repiten un cierto número de veces. En este caso fue m repeticiones. En este caso de la raíz aplicando a la base y a las funciones de la base. Muy bien. Por lo tanto, tenemos que la solución va a ser no más que el span de esto, ¿verdad? Va a ser una constante C1 por X elevado a la P sub 1, o sea, multiplicando este C1 a la primera función de la base, más una segunda constante multiplicando la segunda función en la base, así siguiendo la misma lógica. Por ejemplo, una constante m multiplicando a la enésima función en la base, que es x elevado a la raíz p sub m, multiplicado por el logaritmo con potencia m menos 1. Más una constante, la m más 1 constante, o sea, c sub m más 1, multiplicando a la primera raíz que no se repite en este caso, bueno, a la primera función tal que su raíz no se repite. En este caso, x elevado a la p, m más 1, más otros términos o funciones en la base hasta un último término o la enésima función de la base. Sería la constante de sub n multiplicando a esta x elevado a la p sub n, ¿vale? Y así se construye esta solución. Está bien larga, está un poco compleja, más que nada por los términos de las raíces y todo eso. ¿Vale? ¿No tienes duda? No. Está medio. Está medio muy enredado. Está enredado, más que nada por las repeticiones de las m raíces, ¿sí? Haz de cuenta, mira, te lo voy a simplificar. Bueno, este primer caso creo que sí lo entendiste, ¿no? Pues sencilla. Si las raíces de la Sí, ecuación ese sí lo inicial entendí. son diferentes, pues la base es esta y por lo tanto la solución es la combinación lineal de todas ellas. Es facilita, ¿no? Pero la otra sí es un poco más compleja. Mira, en el caso de que ya hayamos encontrado las n raíces de la ecuación indicial, muy bien, de enésimo grado obviamente, por eso sus n raíces,
Si tenemos que una parte de esas raíces se repiten, pues tendremos que hacer esto, ¿sí? Hacer esto. O sea, en la base vamos a poner la función elevada a la primera raíz que se repite. Luego, la siguiente función va a ser x elevado a la segunda raíz, obviamente que se repite con la primera raíz. Pero aquí le vamos a agregar el logaritmo de x. Muy bien. Y así con las otras que se vayan repitiendo. Muy bien. Y así. Hasta aquellas que ya se dejen de repetir. Una vez encontradas las raíces que no se repiten, pues vamos a poner la función como x elevado a la raíz que no se repite. Y así con todas ellas. Muy bien. Vamos a ver, ¿cómo se llama? El ejemplo el ejemplo de ecuaciones diferenciales de Cauchy-Euler, pero de segundo orden, ¿vale? Que son como que las más realistas, ¿no? Las que vamos a usar más, ¿vale? Aquí te voy a dar una fórmula general, ¿vale? En este caso, para este tipo de ecuaciones. Muy bien. Primero vamos a ver la forma de una ecuación diferencial de Cauchy-Euler de segundo grado, tal que es homogénea, ¿vale? La forma es la siguiente. Una constante, en este caso A, coeficiente también, le dice así, por x al cuadrado por la segunda derivada de la función y más otro término o coeficiente b multiplicando a x el primer grado, multiplicando a el primer grado o el primer orden de y en derivada más c, una constante c por y. Muy bien. Todo esto igualado a 0. Muy bien. Para todo, a y b y c constantes. Muy bien. En este caso, números reales. Esta es la ecuación diferencial de Cauchy-Euler de segundo grado. Muy bien, así se muestra. Ayer los vimos, si te das cuenta. Y tienen esta misma estructura, donde A B y C son números, ¿vale? ¿Qué pasa? Vamos a tratar de resolverla en su caso general, o sea, para cualquier número A, B y C. Muy bien. Y esto con el fin de lograr una ecuación, una fórmula, ¿vale? Para dar la solución. Muy bien. Primero lo primero. Lo que tenemos que hacer es esto. A la solución le vamos a dar la forma de x elevado a la p, ¿vale? Y esta p va a ser un número al cual tenemos que buscar, ¿vale? Esto para todo p. Un número complejo, ¿vale? Puede ser real o complejo. Pero a veces sale complejo, ¿vale? Y con la condición de que x tiene que ser diferente de 0. Muy bien. No podemos evaluar la solución en ese punto, en 0, ¿vale? Entonces, una vez hecho esto, que es lo importante aquí, vemos el orden de la ecuación diferencial y vemos que es de segundo orden. Por lo tanto, tenemos que encontrarlas
los primeros segundo órdenes de la solución, bueno, de las derivadas de la solución. Muy bien. Por lo tanto, buscamos el primer orden de la derivada de la solución. En este caso es p por x elevado a la p menos 1. Muy bien. Buscamos el segundo orden de derivada de la solución y es p por p menos 1 por x elevado a la p menos 2. Muy bien. Ya tenemos los órdenes de derivada de la solución, tales que podemos ya reemplazar en la ecuación. Muy bien, en la ecuación diferencial. Los reemplazamos. Tenemos el primer término que es a por x al cuadrado por el segundo orden de derivada de y o de la solución, y lo podemos reemplazar por lo que es ese segundo orden de derivada de la solución. Tenemos el coeficiente a multiplicando a x al cuadrado por el segundo orden de la derivada de la solución y es p por p menos 1 por x elevado a la p menos 2. Luego tenemos el segundo término de la ecuación diferencial que es p por x multiplicando al primer orden de derivada de la solución. En este caso es p por x elevado a la p menos 1. Y el tercer término que es c por y. Vemos que y habíamos dicho que era x a la p. Muy bien. Todo esto igual a 0. P por la ecuación. ¿Qué pasa? Si te das cuenta, ya hemos transformado la ecuación diferencial en una ecuación polinómica o algebraica. Muy bien. Entonces multiplicamos este primer x al cuadrado por x a la p menos 2 y nos daría x a la p. Muy bien. Por lo tanto, este primer término de la ecuación es a, el coeficiente a por p menos 1 por x elevado a la p. Más este segundo término podemos multiplicar esta x por el x elevado a la p menos 1, el cual nos da dicha multiplicación x a la p. También tendríamos b por p por x a la p. Y falta el tercer término, que es eso, solo b por x a la p. Muy bien. Todo esto igual a 0. ¿Qué vemos? Si nos damos cuenta, el factor en común es x a la p, lo que ya habíamos dicho en la teoría, ¿verdad? Que habíamos dicho que x a la p iba a ser el factor en común de esta ecuación polinómica. Muy bien. X a la p va a estar multiplicando a, bueno, ya podemos multiplicar este a por p menos 1. Y nos daría a por p al cuadrado menos a por p. Muy bien. Luego más pp. Y más e. Todo este factor. Y todo esto igualado a 0. Muy bien. Si nos damos cuenta, esto para que sea verdadero, tenemos que este término o este polinomio tiene que ser 0, ¿verdad? Por lo tanto, a esto lo llamamos, ¿qué te parece? Q de P, donde la variable independiente es P, ¿vale? Sabemos que A, P y C son los coeficientes. Muy bien.
Entonces ya tenemos nuestra ecuación inicial. Muy bien. La cual es x de p, perdón, x de p, u de p igual a 0. Y esto no es más que todo este término. A por p al cuadrado menos ap más bp más c igual a 0. Muy bien. Es esta nuestra ecuación inicial. La podemos simplificar un poco más. Quedaría como a por p al cuadrado. Como vemos que estos dos términos, menos ap y bp, tienen como término en común el p, ¿no? Está b menos a por p más c. Todo esto igualado a 0. Y si vemos esta ecuación inicial, es de segundo grado, ¿verdad? Coincide con el número o el orden de la ecuación diferencial. Por lo tanto, para resolverla, necesitamos encontrar las dos raíces. Muy bien. Las dos raíces de esta dicha ecuación. Muy bien. De la ecuación inicial. Y tenemos que las raíces se mostrarán de la siguiente forma. P va a ser igual, obviamente, a dos raíces. Una raíz positiva y otra negativa. Denotada de la siguiente manera. Va a ser no más que la ecuación, la fórmula general. 1 sobre 2a. Todo esto multiplicado por el término que acompaña la p. En este caso es p menos a, pero con signo negativo. En este caso nos da a menos b. Más menos. Por eso más menos le puse aquí a las raíces. Porque recordemos que las dos raíces provienen de esto. Una raíz positiva y otra negativa. Más menos la raíz de este término, que es b menos a al cuadrado. En este caso, sabemos que b menos a es igual al cuadrado, es igual a menos b al cuadrado. Lo pongo así. Menos 4 por a por c. ¿Vale? Esta es la forma de las dos raíces, o de las raíces de la ecuación inicial. ¿Vale? Una positiva, o sea, va a estar determinada por este signo positiva y la otra por el símbolo negativo. Muy bien. ¿Qué pasa? Tenemos, en este caso, los dos casos ya vistos para cualquier ecuación general de Cauchy-Euler. Muy bien. En este caso tenemos el primero. La primera situación. Y la primera situación es la siguiente. Si las dos raíces son diferentes, o sea, si la raíz con término positivo es diferente a la otra raíz, o sea, la raíz con término negativo, tenemos que la base es la siguiente. La base de soluciones, bueno, la base de la solución de la ecuación diferencial es la siguiente. La primera función va a ser x elevado a la primera raíz. Y la segunda función va a ser x elevado a la segunda raíz. Muy bien. Esto. Tal que la solución es la
el span de la base. Muy bien. O sea, es una constante C1 multiplicando la primera función en la base. X elevado a la primera raíz, muy bien, de la ecuación inicial más C2 por X elevado a la segunda raíz de la ecuación inicial. Muy bien. Esta es la solución en el primer caso, cuando las raíces de la ecuación inicial son diferentes. Muy bien. Sabemos que las raíces son estas. Muy bien. Así se expresan las raíces. Para A, B y C, números determinados en la ecuación. Muy bien, en la ecuación diferencial, la ecuación de Cauchy. Luego vamos a ver el segundo caso. Muy bien. El segundo caso es el siguiente. Si tenemos que el valor absoluto de los coeficientes a menos b en la ecuación diferencial, o más bien en la ecuación inicial, en esta ecuación, tenemos que el valor absoluto entre la diferencia de a y b es menor a 2 por la raíz del coeficiente del número a por el número c, se cumple que las raíces, obviamente las dos raíces, la primera raíz y la segunda raíz, van a ser complejas. Muy bien. Van a ser raíces complejas. Lo vuelvo a repetir. Si en la ecuación inicial tenemos que esto se cumple, o sea, el valor absoluto entre la diferencia de a y b es menor a 2 por la raíz de a por c, tenemos que ambas raíces de la ecuación inicial van a ser complejas. Muy bien, raíces complejas, con una parte real y una parte imaginaria. Muy bien. Y tenemos de igual manera, como ya lo sabíamos en la teoría, la segunda raíz, al ser compleja, va a ser igual a el conjugado de la primera raíz. Muy bien. La segunda raíz es p negativo, subnegativo, igual a la primera raíz. Muy bien. En este caso es, perdón, va a ser igual a el conjugado de la primera raíz, que es p sub positivo. Muy bien. Y por lo tanto tendríamos que la forma de dichas raíces es la siguiente. Es lo siguiente. 1 sobre 2a por a menos b más menos la unidad imaginaria por la raíz de 4 por a por c menos a menos b al cuadrado, ¿vale? Tenemos que estas raíces complejas se muestran de la siguiente manera. Muy bien. Y obviamente es compleja. ¿Por qué? Son complejas porque está el término unidad imaginaria aquí. Muy bien. Así se muestran dichas raíces de la ecuación inicial. ¿Qué te parece si denotamos como beta a toda esta radical, a este radical? Muy bien. O sea, a 1 sobre 2a
que si ves este 1 sobre 2a va a multiplicar a todo esto. Espérame, aquí me faltan los paréntesis. Va a multiplicar a este término y al otro término. Muy bien. Sobre 2a por la raíz de 4 por a, c, menos b. Esto es por simplificación, por no apuntar mucho. Vale. Beta es esto. ¿Qué tendríamos? Tendríamos una base de soluciones de la ecuación diferencial compleja. Y lo apunto. La base tiene esta estructura. La primera función es x elevado a la primera raíz compleja. Y la segunda función en la base va a ser x elevado a la segunda raíz compleja también. Muy bien. Tal que ya sabemos cuál es la solución. En este caso, la solución compleja, porque la base es compleja. La solución sería la combinación lineal entre las funciones en la base. Donde C1 y C2, estas constantes, tienen que ser complejas, números complejos. Muy bien. Esta es la solución de la ecuación, bueno, de la ecuación diferencial de Cauchy, Euler-Cauchy, en el caso en el que se presenten que las raíces de la ecuación indicial sean complejas. Muy bien. Si te das cuenta, la solución es compleja. Y pues, ayer me puse a buscar si podíamos reducir esta ecuación, bueno, esta solución compleja a una ecuación, perdón, una solución real. Y sí la encontré, ¿vale? Sí la encontré. Y te la doy, ¿vale? Va a estar un poco larga también, pero mira. Si tomo cualquier función en la base, ¿vale? Compleja, obviamente. Imagina que tomo la primera función de la base. O sea, x elevado a la primera raíz, tal que la raíz es compleja. Sabemos que es compleja. Muy bien. P más. ¿Qué pasa con esto? Esto sabemos que es igual a x elevado a 1 sobre 2a. ¿Sí? Porque aquí lo pusimos. P más, o sea, la primera función, perdón, la primera raíz es igual a 1 sobre 2a por a menos b. Más la unidad imaginaria por beta, ¿verdad? Es esto. Aguántame, aguántame. Aquí no se equivoca. Porque si te das cuenta, beta es 1 sobre 2a por la raíz de todo esto.
de todo esto. Nos equivocamos. Lo apunto bien. X elevado a la primera raíz es esto. A menos B. Todo este término entre 2A más la unidad imaginaria por beta. ¿Sí? Ahora sí, es esto. Muy bien. Sí, yo te escucho. ¿Qué pasa? Entonces esto es igual a X elevado a la A menos B sobre 2A por X elevado a la unidad imaginaria por beta. ¿Vale? Tenemos esto. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué tenemos con esto? Pues encontré una propiedad. Es esta. X elevado a la unidad imaginaria por beta es igual a Euler elevado a la I por beta por el logaritmo de X. Muy bien, encontré esta propiedad y la ponemos aquí. Por lo tanto, esto es igual a X elevado a la A menos B sobre 2A por la exponencial elevado a la unidad imaginaria por beta por el logaritmo de X. Muy bien. Tenemos esto y podemos, bueno, al ser esta exponencial una exponencial compleja, podemos usar la identidad de Euler. Muy bien. Tendremos lo siguiente. X elevado a la A menos B sobre 2A multiplicado con el coseno de beta por el logaritmo de X más unidad imaginaria por el seno de beta por el logaritmo de X. Tenemos esto. ¿Qué pasa? Pues ahora podemos encontrar la parte real de esta función, que es la primera función en la base, compleja. Muy bien. Buscamos eso, la parte real de esa función, de esa primera función en la base, que es X elevado a la raíz compleja de más. Esto es igual a X elevado a la A menos B sobre 2A
por el coseno de beta por el logaritmo de x. Muy bien, ya tenemos la parte real de esa primera función en la base compleja. También podemos encontrar la parte imaginaria de esa función. Tenemos que esto es x elevado a la a menos b sobre 2a por el seno de beta por el logaritmo de x. Muy bien, ya hemos encontrado las partes reales e imaginarias de esa función en la base compleja. ¿Y qué pasa? Pues esta parte real e imaginaria van a componer las funciones en la base real. Muy bien, pues en la base que nos interesa. Por lo tanto, tenemos que la base de soluciones, ahora una base real, va a estar compuesta por lo siguiente. Por esta parte y Espérame, la es otra que parte. no sé nada, güey, porque me sacó. ¿Te sacó? Ah, olvídalo, ya se ve. Sí, güey, me acaba de sacar. Te mandé mensaje de que me había sacado. Hasta ahorita se metió otra vez. ¿Quién sabe qué pasó? No manches. ¿Te explico? Sí, así Entonces, pasa de repente. te explico, ¿vale? En corto. ¿Dónde te quedaste? En el seno de B, el logaritmo natural de X. Casi al final. Aquí, ¿no? O arriba. Sí. Ahí, exactamente ahí. Ahí, aquí. ¿Sí? No, en el de abajo. Ahí en el de abajo. Bueno, pues esto, Sí, en el de hasta abajo. bueno, Ajá. te explico. Primero, la parte real de la primera función en la base compleja, o sea, de este número, de esta función compleja es esto. X elevado a a menos b sobre 2a por el coseno de beta por el logaritmo de x. Sabemos que beta es este número. Muy bien. Por lo tanto, también la parte imaginaria de esa misma función en la base es igual a x elevado a menos b sobre 2a, pues el mismo término que también está en la parte real de esa misma función de la base compleja, por el seno de beta, ese mismo número. Beta, ¿qué es esto? Por el logaritmo de x. Muy bien. Entonces ya tenemos la parte real y la parte imaginaria de la primera función en la base compleja. Muy bien. Es lo único que nos interesa sacar. La segunda función en la base compleja ya no nos interesa. ¿Por qué no nos interesa? Porque es lo mismo. ¿Y por qué es lo mismo? Porque esta segunda habíamos dicho que es la conjugada compleja de la primera. Muy bien. Por eso solamente agarré la primera función en la base compleja. ¿Y qué pasa? Pues estas partes, la parte real de esa función y su parte imaginaria, van a componer la base real, muy bien, de soluciones de la ecuación diferencial. Por lo tanto, la base real es la siguiente. La que nos interesa a nosotros es la siguiente. X elevado a menos b sobre 2a por coseno de beta
por el logaritmo de x. Y ya, ¿vale? Esto como la primera función en la base de soluciones de la ecuación diferencial. Ahora la base real. Y la segunda función es parecida. X elevado a la a menos b sobre 2a. Pero ahora en vez de coseno, perdón, ponemos el seno. El seno de beta por el logaritmo de x. Muy bien. Esta es la segunda función en la base real de la ecuación diferencial. ¿Y qué pasa con esto? Pues una vez teniendo la base real, pues podemos dar la solución real de la ecuación diferencial. La solución no es más que el span de esto, de estas dos funciones. Muy bien. O sea, y de x es igual a x elevado a la a menos b sobre 2a por el coseno de beta por el logaritmo de x. Bueno, aquí me faltó ponerle la constante. Se la pongo aquí al ladito, ¿vale? La primera constante es C1. Esta constante ya va a ser real. Muy bien. Más la segunda constante, C2. Te digo, la primera constante debió de ponerse aquí. Muy bien, para que... Es cosa de estética, ¿no? Más una constante C2 por la segunda función en la base. En este caso, x elevado a la a menos b sobre 2a por el seno de beta por el logaritmo de x. Muy bien, esto. Dando a entender que beta es esto, ¿vale? Este número. Déjalo apunto aquí. Beta es 1 beta es 1 sobre 2a por muy bien, esto es beta. Y estos coeficientes A, B y C provienen de la ecuación. ¿Sí? A, B y C, la ecuación diferencial. Muy bien. O también de la ecuación indicial. ¿Qué es esta? Muy bien. Esta es la ecuación indicial. Esto en el caso de que las raíces sean complejas. Muy bien. Esta es la solución. En el caso en que las raíces sean complejas. Si te das cuenta, ya te di la fórmula. Ya solamente tienes que reemplazar A, B y C. Muy bien. Para que tengas la solución. Te das cuenta, Ok. es un poco larga, pero ya te di la fórmula, ¿vale? Ya no tienes que hacer todos los pasos, hacer esto y todo esto y así, sino que ya solamente tienes que llegar y reemplazar. Esto en el caso de que las raíces sean complejas. Muy bien.
Ok, Por eso te lo digo, en el caso de que las raíces sean complejas, o sea que sí tienes que hacer medio procedimiento. Muy bien, tienes que llegar y hacer la ecuación inicial y ver si las raíces de esa ecuación inicial son complejas. En el caso de que sí sean complejas, en el caso de que tu calculadora te indique que sí sean complejas, tienes que determinar o ver quiénes A, quiénes B y quiénes C en la ecuación, mediante esto, la ecuación diferencial de Cauchy-Euler, y ya cambiar, ¿sí? La A por lo que es A, la B por lo que es B, y la C por lo que es C, y considerando que la beta en los ángulos del coseno y del seno es esto, ¿sí? 1 sobre 2 por A sobre, perdón, por la raíz de 4 por AC menos el cuadrado de A menos B. Muy bien. ¿No tienes duda? no, casi no. Sí está medio muy largo, pero es Está monstruosa, ¿no? Sí, está monstruosa. Pero si te das cuenta, ya te di la fórmula. Ya tienes la fórmula. Eso es cosa de apuntarla. A ver si puedo hacer el PDF y mañana te lo mando, ¿vale? Para que se vea mejor. Muy bien. Y nos ok, faltó otro tercer caso. Pero si quieres, lo vemos mañana, ¿vale? Con más calma. Y ya mañana, bueno, vemos ese tercer caso y vemos de forma general ya todo esto de las ecuaciones de Cauchy-Euler, ¿vale? ok. Entonces nos vemos mañana. Cámara. Nos vemos mañana y cuídate. Descansa.